Hola, les habla Blanca Carballo y en este breve video vamos a ver las plantillas referentes al análisis FODA, que es el que se presenta en esta diapositiva, ¿no? Tenemos la plantilla numerada como 4A y pues no es más que integrar un FODA colocando fortalezas, debilidades que son internas y las oportunidades y amenazas que son externas. Obviamente la coloración verde significa que es algo positivo y eso pues nos lleva a generar ventajas competitivas, y lo que está de color café pues ya es una parte más negativa que nos puede generar problemas. Este FODA es una integración de los análisis realizados en los actividad anterior, ¿no? Es decir, la parte externa de oportunidades y amenazas la vamos a tomar de pues lo que ya tenemos hecho en el análisis PESTE y en las 5 fuerzas deportes. Recordemos que en estas anteriores termina el ejercicio con en las tablas del lado derecho con la identificación de oportunidades y amenazas, ya que la misma plantilla nos identifica, o que nos deja a nuestro criterio un análisis más profundo a que definamos si son oportunidades, amenazas o que pues no es importante considerarlo. Así que esta plantilla que vamos a realizar en este momento no debe de ser información diferente, adicional, sino que es integradora, es una síntesis de lo realizado previamente. Lo mismo pasará en esta parte interna de las fortalezas y a las debilidades, hecho en el análisis de la matriz del perfil competitivo. Recordemos que esa matriz nos llevó a identificar fortalezas y debilidades cuando comparamos una serie de factores en nuestra organización al compararla con sus competidores, al hacer un benchmark competitivo. Así pues, este trabajo es, repito, de síntesis, y esa síntesis implica que nosotros redactemos en cada una de estas filas un enunciado corto que se construye con un objeto y una característica. Es decir, lo que estoy analizando, por ejemplo, si estamos analizando que nos da vamos a decir, en el análisis de las 5 fuerzas, por ejemplo, si detectamos vamos a decir, un número amplio de competidores, eso pues, nos lleva a decir una amenaza. El número de competidores sería el objeto para nuestro enunciado y la palabra amplio nos da la indicación de que es un número alto, ¿no? Entonces hay que buscar esas palabras que son adjetivos calificativos para que nos ayude a entender si lo que estamos colocando en el enunciado es algo positivo, es decir, que va en la línea de lo verde, o algo negativo, que lo estamos colocando en la línea de lo café, ¿sí? Entonces, recordemos que en el libro viene mayor información y ejemplos, ¿no? Pero bueno, ya que tengamos esta plantilla, no es necesario tener 10 de cada una, está una lista para que máximo sean 10, porque, repito, debe de ser algo sintético y algo estratégico. No olvidemos que es un FODA estratégico, pensando de manera global la organización y no cosas muy operativas. Ya que tengamos esta lista, pues se van a venir de manera automática llenando tanto la plantilla 4B como la plantilla 4C. La 4B es la matriz de evaluación de factores externos o MEF, que pues vamos a aquí de manera automática, una vez que llenamos el FODA, se van a llenar estas variables identificadas, lo mismo para las amenazas, y lo único que tenemos que hacer como trabajo de este análisis es ponderar dichas variables. Es decir, si tenemos, por ejemplo, 5, pues hay que poner en estas 5 columnas una ponderación en porcentaje, ¿sí? Al final, el total de las oportunidades más las amenazas no debe dar un 100%. Es decir, por ejemplo, si aquí tenemos 5 nada más, pues si colocamos un 10% a las 5, dada su nivel de importancia para la generación de ventajas competitivas, pues vamos a manejarlo así. Y si tenemos, por decir algo, 3
amenazas, podemos ponderar esas 3 con los otros 50 para tener un porcentaje que en total nos va a dar un 100. ¿Sí? Así lo vamos a trabajar la ponderación y luego esas oportunidades o amenazas tenemos que calificar con una valoración del 1 al 5. Acá tenemos los comentarios que nos dice que el 1 es el número más bajo y el 5 es el valor más alto. Y aquí la calificación lo vamos a hacer pensando en si realmente esos factores, esas variables, esas oportunidades que estamos detectando, si nos van a ayudar a lograr esa ventaja competitiva que estamos esperando. Recordemos que una ventaja competitiva es aquello que hace la organización que la hace diferente a los demás, es decir, que la diferencia de sus competidores. Y así yo puedo decir a lo mejor para la oportunidad 1, le puedo dar una calificación de 5, y aquí si veamos se pone en verde porque 5 es algo bueno, pero a lo mejor la siguiente es 4 y la siguiente puede ser 3, a lo mejor la siguiente es 2, puedo tener uno de cada uno. ¿Sí? Aquí nos va a ir coloreando en función a lo que estemos colocando. Lo mismo vamos a hacer en esto. Podemos poner aquí nuestras ponderaciones de tal manera, nuestra calificación, tengamos la valoración y que se nos genere la gráfica que está acá abajo. Obviamente aquí, como nada más pusimos 5 y 3, pues estos otros valores de la plantilla aparecen en 0 y aquí la recomendación es colocar o cortar esta parte de la figura para no tener estos ceros estorbando, es decir, nada más ver lo que sí tiene un número. Y aquí esta interpretación que tenemos que hacer al final, porque no nada más es colocar la matriz y ya, tenemos que dar una explicación de por qué estamos incluso ponderando de esta manera y por qué estamos dando un 5 a la oportunidad 1 y por qué un 1 a la 5, es decir, cada una de estas variables en el texto que va a acompañar en el documento para la entrega de este ejercicio, tiene que explicar, se le dio 5 a la oportunidad 1 por estas razones, ¿no? Y se ponderó con un 10% por estas otras. De tal manera que tengamos la explicación de cada una de ellas y al final tenemos que decir que, pues, cuál es la conclusión. Y la conclusión va a estar denotada por la puntuación global de oportunidades, que en este caso es 1.5, y el puntaje de las amenazas, que son 2.5. Si estamos viendo aquí, las amenazas es un puntaje mayor a las oportunidades y eso de alguna manera es algo negativo para la organización porque nos está diciendo que las amenazas, aunque son pocas, nada más son 3, estas pues tienen una alta ponderación y una alta calificación, es decir, que nos están restringiendo para el logro de esas ventajas competitivas y no podemos en el futuro, en el siguiente ejercicio, no podremos establecer estrategias que nos lleven a esas ventajas competitivas, que son las estrategias ofensivas, sino que seguramente en este caso, para esta empresa, tendríamos que establecer estrategias de tipo de supervivencia quizá, ¿no? Entonces, el valor mayor, si es en la parte, vamos a decir, positiva, es algo bueno, pero si nos da en la parte negativa, eso nos indica que la organización pues difícilmente va a lograr esa ventaja competitiva o diferenciación en este momento, ¿no? Dada pues las amenazas que se le presentan. La otra matriz es la matriz de evaluación de factores internos MEFI y es la misma dinámica que la anterior. Igual van a aparecer aquí los factores críticos, si colocamos 10, pues van a aparecer los 10 y las debilidades también. Entonces, mismo ejercicio, se van a ponderar, podemos colocar la ponderación que pues nosotros consideremos. Claro que en el texto vamos a explicar esa ponderación y no nada más la ponderación, sino que tenemos que explicar la razón de la evaluación. Y la evaluación es igual, un número pequeño significa que pues estamos dando un puntaje bajo, es decir, que esta fortaleza que va a estar aquí, pues no nos ayuda a esa ventaja competitiva que queremos lograr en la empresa. Pero si ponemos un 5, significa
con ese 5, que esta sí es crítica, que sí nos vaya a ayudar a poder que la empresa logre esa diferenciación. ¿Sí? Entonces, si tenemos 5, significa que esas son las críticas, pero si a lo mejor tenemos números bajos, esos números bajos nos indican que pues no tanto, ¿no? ¿Sí? Lo mismo pasaría aquí si colocamos que las debilidades existen y aunque tengan ponderación de 50% las dos, si le pongo aquí una calificación, veamos que al final nos va a dar un puntaje menor, ¿no? Porque pues la estoy evaluando bajo, pero esta que tiene un puntaje, pues si tengo algunos 5, pues me da un puntaje total de 1.8, un puntaje mayor. Recordemos que las fortalezas es lo positivo y si me da mayor lo positivo a lo negativo, significa que la empresa sí pudiera, dadas las fortalezas, establecer estrategias que puedan llevar en un futuro a generar una ventaja competitiva. ¿Sí? Entonces, muy importante, repito, describir las razones del por qué estamos dando ponderación, por qué estamos dando esta evaluación, claro que con el fundamento apropiado en los análisis anteriores y en las citas bibliográficas que fundamentan los análisis anteriores, ¿sí? Y concluir con qué significa que este puntaje sea mayor de fortalezas al de las debilidades. Y con eso pues ya terminaríamos el ejercicio de este análisis FODA estratégico.